¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida. Le damos la cordial bienvenida. Hoy un día maravilloso, especial, que Dios nos regala para llegar a sus hogares, a sus vidas, con una palabra de bendición. Esta es la programación de Palabras de Vida, una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Le damos a todos la cordial bienvenida y le invitamos para que nos acompañe. Una hora de programación cristiana en la cual de seguro su vida será tocada por el poder del Espíritu Santo y usted recibirá una visión diferente de lo que Dios quiere que usted pueda hacer en su vida. Hoy la invitación es para que todos juntos, niños, jóvenes, adultos, estemos reunidos en esta programación para que esa gracia, ese poder y esa bendición de Dios sea tocando sus vidas de manera especial. Hoy les acompaña desde la parte de producción nuestro hermano Jair Coronado, también nuestro hermano Osneider Jiménez, y desde estos micrófonos sus pastores y amigos William Chorín, pastor de la iglesia del barrio Provenza, Pedro José Coronado, pastor de la iglesia de la Cumbre y presbítero de la zona 57, quien les habla, su pastor y amigo William Cañas, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Ronda. Todos aquí listos y definitivamente dispuestos para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y poder llevar una palabra de bendición y edificación a cada uno de ustedes. Queremos el día de hoy también invitarles para que usted pueda acompañarnos, no solo en este programa, sino en toda la programación que tenemos. Además, si usted desea volver a ver esta programación, puede hacerlo a través de YouTube, nos puede buscar como Palabras de Vida y allí encontrará una serie de programación que de seguro traerán bendición a sus vidas. Así que queremos saludarles, queremos darle la bienvenida y de verdad disponernos para que Dios use nuestras vidas para bendición de todos ustedes. Pastor Pedro Coronado, bienvenido a esta programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Un saludo para usted, también para el Pastor Chorín, quienes en esta hora estamos compartiendo esta mesa aquí de trabajo, y poder saludar también a todos nuestros televidentes que nos están viendo allí en sus casas. Palabras de Vida es una programación que está siempre pensando en usted. Nuestro mayor objetivo es que su vida sea bendecida. También agradecemos la cooperación de Jair Coronado allí, la parte de producción y de cámaras, como a Osneider Jiménez. Realmente nuestro mayor deseo es que en cada una de estas programaciones usted, amigo, hermano, reciba respuesta a sus inquietudes, una palabra que le anime, le fortalezca y sobre todo que pueda responder a todas sus inquietudes. Así que quédese con nosotros y disfrute de estos 60 minutos de programación. Gracias, Pastor Pedro. También queremos saludar al pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Provenza, Pastor William Chorín. Bienvenido a esta programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Un saludo fraterno a nuestro presbítero, Pastor Pedro Coronado. La mesa que el Señor en esta tarde nos permite presentar también su palabra. Saludamos a todos los televidentes que nos están sintonizando en esta hermosa tarde. Creemos, estamos más que seguros que la palabra que el Señor tiene preparada para el día de hoy en estos tiempos tan difíciles son palabras que traerán no solamente consolación, sino también bendiciones y victoria. Bienvenidos todos. Gracias, pastor. Así que estamos todos listos en esta hora para que esa gracia, esa presencia de Dios descienda sobre nuestras vidas y traiga bendición y edificación a cada uno de nosotros. Pastor Pedro, por favor, diríjanos en oración. Vamos a pedir a Dios que sea Él obrando en nuestras vidas y también trayendo bendición a nuestros amables televidentes. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por regalarnos un día tan hermoso como hoy, por darnos también la vida y la oportunidad, Señor, de dirigirnos a ti a través de la oración. Rogamos, Señor, para que cada uno de nuestros amigos que nos estén viendo, Señor, allí en sus casas, cualquier persona en cualquier lugar de esta ciudad, del área metropolitana, de este departamento o de este país, o cualquier otro lugar del mundo, pueda, Señor, a través de estos medios ser bendecida. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, para que las uses y la gracia tuya se derrame, como dice tu palabra, sobre cada uno de nosotros y podamos ser en tus manos instrumentos útiles.
Que tu palabra, Señor, al ser expuesta, la misma, trabaje en el corazón de aquellas vidas que están confundidas. Y permíteles, Dios, que la luz gloriosa de tu evangelio resplandezca en sus corazones, en su entendimiento, para que así puedan ellos, como dice tu palabra, comprobar cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Dios, gracias por darnos esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos televidentes, recuerde que usted puede ver esta programación a través de YouTube, nos encuentra como Palabras de Vida, puede suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y toda la programación que nosotros vamos subiendo llegará también y podrá usted verlas tan pronto podamos subir esa información, todos estos mensajes que de seguro traerán bendición a sus vidas. Hoy tenemos un tema maravilloso que se titula Crisis convertidas en victorias. Le pregunto en esta hora, de pronto está usted pasando una crisis y usted dice no voy a salir de aquí, no sé cómo voy a salir de aquí, no tengo esperanzas, todo está perdido, se me vino el mundo encima, dicen muchos. Quizás puede usted estar pasando una crisis, pero queremos decirle que siempre las crisis nos llevan a pensar que ese es nuestro final. Siempre las crisis, sean de cualquier tipo, financieras, quizás personales, quizás emocionales, quizás espirituales, aún cualquiera que sea la crisis que estemos viviendo, siempre la crisis, la intención es derrotarnos, sepultarnos, que no nos levantemos de ahí, y la crisis por lo general nos lleva a esa situación. Pero ¿cómo hacemos para convertir una crisis en victoria? ¿Cómo hacemos nosotros para que el momento difícil que estamos atravesando y enfrentando se pueda cambiar? Usted dirá, pastor, en mi caso ya está perdido, ya quizás está sentenciado, ya quizás hay un ultimátum, ya quizás hasta el médico dio la última palabra. Cualquiera que sea la crisis que usted esté enfrentando, mi querido televidente, queremos decirle que después de esa crisis puede haber una gran victoria. Usted me dirá, pero ¿cómo? En mi caso es imposible. De eso queremos hablarle, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y por eso Dios ha permitido hoy que esta programación llegue ahí a su casa. Por eso Dios ha permitido que usted nos pueda ver hoy, porque hoy Dios le quiere demostrar a usted a través de su palabra que esa crisis que usted está viviendo es una oportunidad para Dios poder bendecirlo. Es la oportunidad para Dios poder hacer algo maravilloso en lo cual no solo usted, sino muchos serán impactados por el poder de Dios. ¿Cómo hago para salir de esa crisis? No se mueva, espere después que vengamos de la pausa y de seguro Dios tiene una palabra de bendición. Ya volvemos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Estamos aquí en esta programación de Palabras de Vida. Hoy con este gran tema, crisis convertidas en victorias. Hemos pasado y quizás pasamos y seguimos pasando y seguiremos pasando crisis. Pero ¿cómo hacemos que esas crisis se conviertan en victorias? Tenemos lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, y es el tema, el texto clave que tenemos para hoy. Y si usted tiene una Biblia, le invitamos que nos acompañe. Dice allí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, podemos decir, las crisis del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuérdelo, téngalo por cierto, esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quiere usted esa gloria venidera? ¿Quiere que Dios haga cosas grandes? De seguro, cosas grandes hará Dios en medio nuestro. Pastor Pedro. Así es, pastores y amados televidentes, cada crisis es una oportunidad para nosotros poder contemplar, como dice la palabra, a cara descubierta, el alcance del poder de Dios. Porque a veces nosotros nos limitamos por las circunstancias que estamos viviendo y creemos que estamos encerrados. Esa fue una de las situaciones que vivió el pueblo de Israel cuando acababan de salir de Egipto. Y los enemigos los estaban persiguiendo. Estaban rodeados por la parte, a sus espaldas tenían a los egipcios, al frente tenían el mar Rojo y estaban allí en el desierto. Ellos dijeron: tal vez este fue nuestro triste final. Incluso murmuraron, se quejaron, porque la actitud del hombre en un momento de estos es murmurar hacia todo lo que le rodea. Ellos nunca pueden ver una salida, pero en medio de la crisis, en medio de la situación por adversa que sea, siempre habrá una luz de esperanza, siempre habrá una salida, que a veces nosotros en nuestro afán, nuestra angustia, no podemos ver la salida que Dios nos quiere dar, o la salida al problema, a la crisis, a la situación, a la enfermedad, a cualquiera que sea la crisis que nos esté golpeando. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a mirar muchos ejemplos y vamos a ver que cada uno de ellos siempre, en medio de todo, hay una luz de esperanza, hay una salida, hay una vía de escape, como decimos nosotros, porque definitivamente Dios nunca va a permitir que el pueblo, su pueblo sea probado, sus hijos sean probados sin darles la salida y convertir esa situación en una gran victoria para ellos. Estaba hablando de la situación del pueblo de Israel en el Mar Rojo, y ellos no veían la salida, pero Dios la tenía, porque Dios siempre tiene una salida para cada circunstancia adversa que en la vida a nosotros se nos pueda presentar, pastores. Pastor Pedro, las crisis vienen, llegan, y en la Biblia encontramos ejemplos, cantidades de personas que pasaron por sus crisis, y hoy queremos decirle y explicarle que todos enfrentamos esas crisis, pero aún así también tenemos una salida que es a través de Dios. Pastor William Chorín. Queremos tener en cuenta desde ese principio bíblico o desde la creación, como para que comprendamos que las crisis no son ajenas en ese tiempo, menos a nosotros. Simplemente la palabra allí en Génesis, el capítulo 3, nos muestra una crisis a esa primera creación que Dios hizo. Estamos hablando de la creación del hombre, Adán. El verso 9 del capítulo 3 de Génesis, aquí vemos, y quiero leerlo, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Déjeme recordarles rápidamente, allí está la creación de Dios. Dios los colocó en un lugar especial, en el huerto del Edén. Allí había una bendición completa. Estaba la presencia del Señor, ministraba diariamente, había armonía, estaba la creación de Dios, estaba también el ser humano creado, pero
en ese momento, cuando Dios le pregunta ¿dónde estabas tú?, Adán había tenido un comportamiento diferente al que debería tener, o el que tenía usualmente, que era un comportamiento quizás de obediencia, de sometimiento, etcétera, porque había cometido un error y era desobedecer a un mandato de Dios. Eso produjo un desagrado delante del Señor. Ellos fueron desterrados de ese momento, Pastor William, de gloria, que se encontraban allí en el huerto del Edén. Hubo una crisis. Estoy leyendo el texto donde empieza para esta creación una crisis, un momento difícil en su vida. Repito, nadie estamos exentos de pasar momentos difíciles. Podemos aquí dar una pauta, ¿verdad, pastor? Y es que en ocasiones las crisis tienen varias causas. Una, quizás las circunstancias nos rodean, ¿verdad? Y no las esperamos, llegan de un momento, en el momento menos esperado. Dos, cuando nosotros somos las que provocamos esas crisis. En este caso del texto que acabamos de leer, ellos estaban en un ambiente de bendición y ellos provocaron que viniera ese momento difícil en su vida por una desobediencia. Esas crisis, de alguna otra manera, hoy día son latentes, ¿verdad, pastor? Pero desde ese principio bíblico, desde la creación, podemos ver que las crisis han estado allí. Pero también vemos de que en medio de esas crisis, Dios siempre tiene un plan para sacarnos de las crisis, pero que a la vez trascienden para bendición, Pastor William. Pastores, definitivamente las crisis a todos nos suceden, a todos nos llegan. Y hay una anécdota precisamente de un burrito. Iba por una carretera, pero de pronto, dice la historia que ese burro cayó en un hueco que había. Llegaron las personas dueñas de este animal y trataron de sacarlo con sogas, con lazos, de todas las formas, pero duraron todo el día tratando de sacarlo y era imposible. El lugar era hondo y no había manera, y si se metían, decía, es peligroso, allá podemos morir nosotros también. Así que tomaron una decisión y dijeron, pues aquí no hay más que sepultar al burro, porque ¿qué más vamos a hacer? Dice que empezaron a echarle tierra allí al hueco y a echarle tierra y a echarle tierra, decir, pues la única forma será sepultarlo porque ya no hay nada que hacer, porque a veces creemos que ya todas las oportunidades se cierran. Pero resulta que este burro que estaba allí en este lugar, cada vez que le echaban una palada de tierra, este burro se sacudía y pisaba nuevamente, y cada vez que le echaban otra palada se sacudía y pisaba. Y cuando se dio cuenta, ya después de tantas paladas de tierra, se dio cuenta que había pisado, ya se había llenado ese hueco de tierra y él la había pisado, pero que ya estaba cerquita de la salida y le echaron más, y lo que hizo este burro sencillamente fue dar un salto y salir de ese hueco donde se encontraba. Quizás sus dueños decían, aquí ya hay que enterrarlo, aquí ya no hay nada que hacer, ya echémosle tierrita, porque qué más sabe. Mucha gente a veces dice eso, ese problema, echémosle tierrita porque ya no hay nada que hacer, y a veces creemos que esa es la solución, pero a veces hay que aprender de este burro, y es que nosotros no podemos quedarnos y dejarnos echar tierra a veces de las cosas, de la vida, de las circunstancias, sino que podemos salir de esas crisis. Este burrito cambió esa crisis y la convirtió en una victoria. ¿Por qué no nosotros, que somos hijos de Dios, que nos ha dado sabiduría, entendimiento, que tenemos los ejemplos de la palabra de Dios? Porque son un sinnúmero de ejemplos que tenemos, los cuales nos hablan de cómo una crisis se puede cambiar en victoria. Pero ¿de qué depende? También de nuestra actitud hacia Dios. Si nosotros nos dejamos llevar y lo que dicen los demás y lo que la gente quiere, quizás vamos a terminar ahí, no vamos a lograr nada. Pero si confiamos en el Señor, vamos a poder salir adelante aún de la crisis más difícil, Pastor Pedro. Sí, es importante que podamos nosotros extraer la enseñanza, la lección de la anécdota que el Pastor William nos está contando. Yo creo que en medio de cualquier circunstancia difícil, Dios espera que nosotros usemos esa adversidad para bendición. Mire que los amos del burro pensaron sepultarlo, pero ellos nunca imaginaron que aunque uno decía, no, pues un burro es un animal ignorante, porque eso es lo que creemos, que el burro es un animal limitado en su forma de poder pensar. Por eso cuando una persona quizás es un poco retrasada en algo, despectivamente se le dice burro. Pero mire que el burro fue inteligente. Es más, la misma Biblia
dice de que este animal posee más inteligencia que en el mismo ser humano. Eso lo dice Isaías, ¿no? Dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y mire que esa tierra que según la mentalidad de los amos era para sepultarlo, el burro la utilizó para elevarse y para salir de esa encrucijada, de esa situación. Entonces miremos las cosas por el lado positivo. Miremos que, como dice la palabra de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si tomamos esa crisis para bendición, estaba el pastor Chorín diciendo de la situación de Adán, cómo Adán en un determinado momento, bueno, esto sí no lo propició Adán, el diablo le propició el engaño a Eva y propició la caída de Adán, de la gracia, de la bendición que tenían en el huerto. Luego fue expulsado, pero lo que el diablo nunca se imaginó es que ese daño que él había hecho y supuestamente esa victoria que había obtenido sobre esta primera pareja, y ese daño que según Satanás le había causado a Dios, porque según el diablo, según la mentalidad del diablo era, le hice un gran daño a Dios. Resulta que no, él no le hizo ningún gran daño a Dios, le hizo un daño al hombre, pero hizo que de parte de Dios viniera una bendición, viniera una promesa, como lo vemos en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, que es donde aflora de esa situación, de esa crisis que comenzó a vivir Adán al ser expulsado del Edén, y Eva, o de ese pecado cometido, de desobediencia, como decía el pastor, que viniera la primera promesa de redención, como lo llaman los teólogos, el protoevangelio de la redención. Y mire que esa caída produjo que viniera una promesa en medio de esa circunstancia crítica, sombría, de ese panorama oscuro, aparece esa luz de la promesa de Dios con relación a la redención de la humanidad, aún de la misma simiente de la mujer caída allí en el huerto del Edén. Pastor Pedro, es importante que nosotros entendamos entonces que las crisis también pueden ser oportunidades de Dios para bendecirnos, para cambiar nuestra situación, para que entremos quizás en un momento especial de Dios para nuestras vidas, que quizás de una manera normal no lo veríamos, no lo lograríamos, no entraríamos de verdad en esa dimensión de Dios. Por eso, mi querido hermano, querido amigo, si usted está entrando en una crisis o se encuentra ya en la crisis, entienda que aún de ahí, de ese mismo polvo, Dios lo puede levantar. Dios puede hacer algo. Vino para dar la promesa de redención que no había, pero debido a la crisis también vino la oportunidad de Dios para manifestarse. Es importante que en medio de las situaciones difíciles entendamos que Dios es el que necesitamos. Mira, querido televidente, yo creo que usted ha encontrado un común denominador, y es que siempre necesitamos a Dios. El hombre sin Dios quiere hacer creer que lo único que usted necesita es ciencia, lo único que usted necesita es conocimiento académico, lo único que usted necesita es a usted mismo, pero queremos decirle que no. La historia nos habla, toda la creación nos habla que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios, que solo no podemos, que las crisis podemos afrontarlas quizás sin Dios, pero seguiremos en crisis. Pero cuando la crisis la afrontamos con la ayuda de Dios, vamos prontamente a salir de la crisis, vamos a podernos levantar de esa situación terrible y adversa que estamos enfrentando, que es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que aún en medio de la crisis Dios puede ayudarnos. Por eso dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su crisis tiene salida. La crisis que usted está viviendo tiene oportunidad, tiene una puerta que se abre, y es Jesucristo, la opción, la oportunidad que usted ha estado buscando. Quizás esa crisis Dios la permitió para que usted hoy estuviera escuchando este programa. Quizás usted no debería hoy estar viendo esta programación, pero Dios lo permitió. Quizás esa crisis lo tiene en una cama hoy, quizás lo tiene ahí en ese hospital, quizás lo tiene hoy viéndonos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de Dios para darle salvación. Esa crisis es la oportunidad de Dios para darle la mejor victoria, que usted en su corazón reciba a Jesús, entienda la oportunidad que Dios le está dando. Dios puede cambiar esta crisis en una gran victoria solo si lo puedes creer. Ya volvemos aquí
en Palabras de Vida. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos en esta programación de Palabras de Vida. Hoy estamos hablando del tema las crisis convertidas en victorias. ¿Quiere usted que esa crisis se convierta en victoria? La Biblia nos habla de hombres de Dios que atravesaron crisis, pero a través de las crisis también vieron la mano de Dios, Pastor William. Y es así, las crisis traen consigo, es como cuando las personas esperan dentro de un paquete obtener todo lo que necesitan para su vida. Dentro de ese paquete de bendiciones también hay crisis. Y qué interesante es ver que detrás de las crisis ya Dios tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Por eso el tema en esta tarde, crisis, y me interesa hacer énfasis en el texto, en el tema, crisis convertidas en victoria. El pastor está haciendo de alguna otra manera, tomando un ejemplo, quizás un ejemplo que se puede convertir en un ejemplo secular, diario, personal, porque este tema también es para usted, amigo. Usted en medio de su crisis, usted debe entender de que Dios tiene preparado de antemano ya una salida, ya hay una victoria. Por eso queremos recordarle a usted de que esa crisis tiene solución, y para ello estoy seguro de que esta tarde el Señor a través de su palabra quiere trabajar a través de su crisis para enseñarle de que hay una victoria, Pastor Pedro. Así es, cada vez que nosotros observamos estas situaciones que han vivido personajes de la historia cristiana, de la historia bíblica, podemos también ver que ellos como tal no fijaron sus ojos en el problema que tenían, porque a veces hay una situación que no nos permite a nosotros los humanos poder ver, como dije hace un momento, la salida a la situación que estamos viviendo, porque realmente no está en nosotros la solución o la salida a estas situaciones. A veces Dios permite que lleguemos al tope de lo que somos nosotros como humanos, y es para que nosotros entonces, como el pastor William Cañas ahorita citaba ese Salmo 121, para que nosotros levantemos los ojos a Dios, porque resulta que en esas crisis la gente lo primero que hace es mirar a aquel que le han dicho que es la persona acertada, que lo puede ayudar, y se van para donde el brujo, para donde el agorero, para donde otras fuentes que no pueden
como dice Jeremías, que el hombre ha cavado cisternas, pero esas cisternas son rotas, que no tienen el agua, y van allí y ensayan primero con esto, y llega el momento en que ellos se dan cuenta que no era allí donde tenían que acudir, que necesitamos acudir a Dios. Y el pastor citaba ese texto que es muy importante. Cuando el salmista se veía en crisis, él alzaba sus ojos, era a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, estos personajes que vemos, como el pastor decía de David, que tuvo una crisis cuando él tiene que huir de Saúl por motivos ajenos a su voluntad. Él quería estar al servicio de Saúl, incluso lo había librado de una vergüenza pública derrotando al gigante, y en vez de ser remunerado, recompensado, valorado por lo que había hecho, David es visto como un enemigo, como un rival de Saúl, y le tiene que huir, y él está por allá con algunos hombres que lo acompañaban. Cuando se entera de que sus mujeres, de que sus hijos han sido llevados como botín de guerra y todas sus pertenencias, y él entonces llega y encuentra la ciudad allí en Siclag, la quemada por los amalecitas que habían ido y se habían robado allí esas mujeres y esos niños, y dice que el hombre lloró, y dice que lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar al ver la situación. Inclusive los hombres de David hablaban entre sí de apedrearlo, de decir: es por la culpa, por estarlo siguiendo a usted, un hombre que anda huyendo, que anda de vagabundo por acá, y dejamos nuestras mujeres y nuestros hijos desamparados, y los otros aprovecharon. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre aprovecha. Mire, que aprovechó el momento de debilidad de Eva para hacerla pecar. Siempre aprovecha el momento de debilidad, como decía, cuando los israelitas estaban allí frente al mar, están rodeados, no tienen salida. Pues aprovechemos para hacerlos dudar de Dios, para que ellos blasfemen contra Dios, y que Dios los abandonó y los dejó aquí a la deriva para que se mueran. Incluso Moisés mismo clama, pero Dios le dice: ¿pero qué haces clamando a mí? Di al pueblo que avance, y tú extiendes tu vara y divide las aguas. Y mire qué sucede. Porque cuando nosotros no vemos salida, Dios es especialista en obrar milagros. Dios es especialista en venir a abrirnos las puertas que, como dice la Biblia, aparentemente a nuestros ojos están cerradas. Dios sabe abrir puertas en el desierto, en el Mar Rojo, abrir camino, en cualquier circunstancia, por adversa que sea. Dios siempre está ahí. Por eso hay que alzar nuestros ojos, como decía el pastor, hacia los montes, hacia el Señor, de donde viene nuestro socorro. Querido televidente, usted puede estar pasando crisis, enfrentando una crisis quizás como la que enfrentó David, una crisis de liderazgo, una crisis sentimental, una crisis tremenda que estaba viviendo. Pero ¿cómo Dios pudo cambiar esa crisis en una victoria? ¿Cómo Dios pudo llevarlo a no desanimarse, no quedarse ahí, sino ir a alcanzar hasta estos hombres y recuperar su mujer, sus hijos, recuperar todo el botín? Poder hacerlo, ¿por qué? Porque la crisis no lo venció. La crisis por lo general quiere vencerlo a usted, quiere derrotarlo, pero de usted depende si se queda derrotado, si se queda ahí, o convierte esa crisis en una victoria. En entender que podemos levantarnos de esa situación, entender que las crisis son necesarias. Quiero decirle, hay crisis necesarias en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos ver mejor las cosas, para que podamos entender realmente el valor que tienen en muchas ocasiones lo que Dios nos ha entregado. Y por eso a veces Dios nos permite la crisis, para que valoremos, para que entendamos, para que nos demos cuenta lo que Dios puso en nuestras manos. No dejemos que la crisis nos derribe, no dejemos que la crisis nos acabe, nos destruya, porque en medio de la crisis es que Dios quiere hacer milagros. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un hombre como Isaac. Dice que en el año de hambre, que había hambre en la tierra, sembró y cosechó el 100 por uno. Y había una crisis, había un momento difícil, pero las crisis son los mejores momentos en los cuales pueden suceder los milagros. Grandes milagros que Dios quiere hacer aún en medio de su crisis. Pastor William. Hablamos también de una familia, la familia en el libro de Ruth, capítulo 1, el texto 1 dice: otra crisis. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer
y 2 hijos suyos. Vemos aquí una crisis. Estamos viendo que las crisis de alguna otra manera deben provocar en nosotros una actitud sensata, y es la de convertirla en una victoria. Había hambre, dice la palabra, pero ellos estaban en Belén, la casa del pan, donde nunca va a escasear o nunca se va a acabar el pan, pero aunque el texto dice que escaseó, no dice que se acabó. Es decir, Dios en las crisis nunca desamparará a nadie si depositamos nuestra fe y nuestra confianza a Él. Me encanta ese texto que se citó anteriormente, el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? En aquel entonces David, cuando expresa eso, es porque las personas son muy dadas a buscar la ayuda en medio de sus crisis de cualquier otro lado menos de Dios. Algunos quizás se dedican a buscar en el ídolo, quizás en sus fuerzas, en su profesión, en sus recursos, pero David era sensato y él decía, todas esas cosas el día de mañana nos pueden fallar, pero si coloco mi confianza en medio de mi crisis en Dios, Él será mi socorro, Él será mi ayudador. Y ellos en medio de sus crisis, pastores, vemos de que tomaron la fatídica determinación de irse a donde Dios nos lo mandó. Porque es que hay que tener claro de que si viene una crisis, hay que estar seguros de que Dios está con nosotros. Ellos tomaron la decisión de irse, dice la palabra del Señor en el texto que leímos, a los campos de Moab. Son lugares que para los judíos no eran lugares permitidos, lugares donde no se adoraba a Dios, donde no habían principios para honrar a Dios. De hecho, que ese término Moab tiene un significado bastante fuerte y es cueva o lugar de demonios, guarida de demonios, un lugar donde no hay nada de Dios, donde no se fomenta la fe, donde no se insta quizás a que hay solución para las crisis. En pocas palabras, no era el lugar propicio para esta familia. Vino una crisis mayor, porque esa crisis las llevó a tomar una mala decisión que finalmente desembocaron en una crisis total. Su esposo y sus 2 hijos que concibieron allí mujeres en este campo de Moab murieron, perecieron. Qué terrible, pastores, es pensar de que una crisis pudiéndose convertir en una victoria desencadena una crisis mayor. Y eso es lo que queremos también hacer énfasis. Dios quiere que usted no descienda en esa crisis. Dios quiere cambiar y convertir esa crisis en una victoria. Pero usted decide, usted puede convertir esa crisis en un dolor mayor que se va a sumar a lo que usted está sufriendo o a una victoria. Esta familia dice que por haberse alejado de lo de Dios, de la casa del pan, de las promesas, del temor de Dios, se alejaron de Dios y en lugar de mejorar, trajeron consigo, Pastor William Cañas, mayor crisis a sus vidas. Siempre las crisis nos van a llevar a los extremos, a presionarnos, a tratar de derribarnos. Y qué bueno, mire pastores, cuando Dios tiene que llevar al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, lo llevó allí a un lugar que se llama Piairot. Y en ese lugar estaban, por la parte de atrás estaba el mar, y por cada uno de los lados habían unos peñascos que era imposible subirlos, y si se devolvían, venía el pueblo de Egipto, el ejército de Faraón. Así que Dios los lleva a un momento crítico, difícil, donde ellos tengan opciones, ellos las hubieran usado. Pero ¿por qué el pueblo espera allí en Peairot? Espera allí, esperando ¿qué? Un milagro, porque no había solución. Y sabe que a veces en las crisis Dios nos pone así, nos pone quizás contra la pared, nos pone quizás peñascos a nuestro alrededor, quizás el enemigo viene hacia nosotros y quizás nos queda un mar ante el cual no podemos hacer nada. Pero es ahí, en medio de esas crisis, donde los milagros suceden. ¿Qué era lo que más recordaban las naciones allí que se encontraban al otro lado del mar? El milagro que Dios les había hecho, porque ellos decían, el Dios que les abrió el mar, ese es el Dios que viene con ellos. Ahí sucedió el gran milagro, y en medio de las crisis es que suceden los grandes milagros. Entonces usted dirá, ¿qué me está queriendo decir, pastor? Pues le quiero decir que si usted está atravesando una crisis y si usted se mete con Dios a buscarlo, de seguro Dios hará un milagro, porque es en medio de la crisis donde se abre el mar. Es en medio de la crisis donde viene la puerta que estaba cerrada. Es en medio de la crisis donde Dios se levanta y hace cosas tremendas en nuestras vidas, Pastor Pedro. Importante, pastor, esto que está diciendo usted. Estaba leyendo la semana pasada algo y le mostré al muchacho acá en la iglesia
de que mucho se ha discutido con respecto a lo que estamos citando hoy de la Biblia del cruce del Mar Rojo. Una ocasión un profesor de la universidad le dijo al muchacho, pero ¿qué tanto hablan los evangélicos del tal milagro que Dios hizo? Si es que por donde pasaron los israelitas en los tiempos que pasó, de un lago, una parte del lago del Mar Rojo que era allí, el agua se bajaba tanto el nivel que pasaban y solo les daba el agua hasta las rodillas. Le dijo el profesor universitario al estudiante y él dice, ¿es verdad, pastor? ¿Es verdad, profesor, lo que usted dice? Dijo, sí, es verdad, está comprobado. Ah, interesante eso, le dice el estudiante al profesor. Pero entonces, si es cierto lo que usted dice, también es cierto lo que dice la Biblia, dice que allí se ahogaron los caballos y los carros de Faraón, allí fueron destruidos. Entonces el milagro fue todavía mayor, porque si el agua solo le daba hasta las rodillas, entonces ¿en dónde se ahoga todo el ejército de Faraón y los caballos que alaban los carros? Recientemente, una publicación, un descubrimiento en el Mar Rojo, donde algunos expertos buceadores encontraron en el fondo del Mar Rojo un sinnúmero de esqueletos. Y ellos presentaron, eso está documentado, donde ellos le dan crédito, exploraron una cantidad de buzos, esa cantidad de incluso carros desarmados allá, y dicen que encontraron un carruaje que era diferente a los demás, que era como de una persona muy distinguida. Pues claro, la Biblia nos dice que iba allí Faraón mismo, Ramsés II, que fue el que vivía para aquella época, el que persiguió al pueblo de Israel, como dice el pastor allí, donde estaban rodeados, y ellos dijeron, ya los atrapamos, ya los tenemos por nuestra cuenta, los vamos a volver otra vez a Egipto, los vamos a volver a esclavizar peor de lo que estaban, que esa era la crisis que ellos vivían, y ahora ya está comprobado por la misma comunidad científica de que eso fue verdad, de que encontraron los cadáveres, los huesos, los cráneos, incluso los carros, después de tantos años, encontrarse allí en el fondo del mar. Eso es la confirmación de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a nuestra pausa, pero ya volvemos porque vamos a orar por todos ustedes. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que aún en medio de la crisis, Dios también nos puede dar la victoria. Ya volvemos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos en esta programación de Palabras de Vida, hoy con este gran tema, crisis convertidas en victorias. Quizás
¿Está usted atravesando alguna crisis? Quizás está usted pasando un momento difícil en su vida. Quiero decirle que Dios para usted tiene un milagro y usted no nos está viendo por casualidad. Dios ha permitido que usted vea esta programación para que se dé cuenta que hay un Dios grande y todopoderoso que en medio de la crisis más difícil que usted esté viviendo, de seguro Él le va a ayudar, de seguro Él le va a bendecir, de seguro Él estará a su lado, Él le va a ayudar en medio de la situación más adversa, más difícil. Le hemos hablado diferentes testimonios de las crisis, de los momentos críticos, pero Dios, Él que es el Todopoderoso, Él está ahí obrando de manera especial en nuestras vidas. Pastor William. Así como Pablo le diría a todos aquellos que tenían sus conceptos de quién era el que los ayudaba en los momentos difíciles y vio la inscripción al Dios no conocido, queremos decirles que de eso queremos hablarle en estos momentos, acerca para muchos en las crisis del Dios no conocido. Dios para nosotros ha sido maravilloso. Creo que testimonios tenemos, el pastor Pedro, pastor William Cañas. Usted que me está escuchando, usted necesita saber que hay un Dios que no solamente fue creador de todas las cosas, gloria al Señor, que usted conoce, que usted ve, sino que también cuando clamamos con fe a Él, convierte las crisis en victoria. Estábamos quizás haciendo una actividad espiritual cuando se nos acerca una mujer con un dolor, una parálisis en su brazo izquierdo. Estábamos en un ayuno y ella se acercó atormentada porque se dice mucho que cuando viene un dolor al pecho, al brazo y aún trasciende a la espalda, eso es la antesala de un preinfarto, un infarto fulminante al corazón. Esa mujer, yo me imagino que ella salió de su hogar corriendo y diría, me queda pocos minutos de vida en medio de su crisis. Ella quiso convertirla en una bendición y lo único que pudo pensar, estaba sola, fue ir a la iglesia. Vio, caminó, corrió y cuando se encontró con el templo tocó, estábamos en el ayuno y abrieron la puerta. ¿En qué puedo servirle? Y ella decía, necesito que, yo estaba predicando, que el pastor ore por mí, que el pastor ore por mí. Y sí, precisamente la llevaron allí al altar. Yo la vi en una condición bastante difícil, una crisis bastante fuerte, y apenas tuve que suspender el mensaje para preguntarle qué le pasa, qué le sucede, le puedo ayudar en algo. Y ella me dice, ore solamente, ore por mí. Yo creo que ella veía que se le iba la vida en esos segundos, y le dije a la iglesia, bueno iglesia, eso es algo que es parte del mensaje. Vamos a usar la fe que el Señor nos está fortaleciendo a través de este ayuno y vamos a ministrar a esta mujer. Solo Dios conoce su necesidad. Y empezamos a orar, empezamos a declarar la palabra, empezamos a creer que ese Dios que estábamos esa mañana enseñando, que es el Dios poderoso que cambia las crisis en victorias, podía revelarse a esa mujer. Y ella podía entender desde ese momento que Dios podía obrar un milagro. Oramos inmediatamente, después de unos minutos de clamar, de orar, esa mujer quedó allí ministrada por el Señor. Hoy día es una miembro de la iglesia y ella testifica que Dios es real, que Dios ese día obró un milagro y marcó su vida para siempre. De eso queremos hablarle en esta hora. Dios es real, Dios cambia sus crisis en victorias, pero usted debe tener fe en el pastor William Cañas. Vamos a estar orando por todos ustedes. Esa crisis que usted está enfrentando, Dios la puede transformar en victoria. Al que cree, todo le es posible. Si usted cree que esa crisis puede ser transformada, de seguro Dios va a hacer un milagro. Y le aseguro que este día es el día de bendición para que se cambie la crisis que está viviendo en victoria, Pastor Pedro. Sí, es importante esos personajes que pudimos ver durante esta programación de Palabras de Vida. Finalizó después con David, después de haber llorado, después de haberse enterado de que el pueblo deseaba apedrearlo y que estaban en una angustia terrible. Lo único que acertó David fue a decirle al sacerdote, te ruego que me acerques el efod. Y dice que él se lo acercó y él consultó a Dios y le dijo a Dios, ¿qué hago en este momento? Si esa banda de salteadores vino y se me llevó
se llevó las mujeres, se llevaron nuestros hijos, los alcanzaré, iré tras de ellos porque era un guerrero. ¿Qué hago? Porque él estaba buscando la guianza de Dios. Dios le dijo, los alcanzarás. Y ellos salieron confiados en la palabra de Dios, aunque algunos hombres se cansaron y se quedaron de camino en el torrente de Besor, pero él avanzó. Lo que tiene que hacer usted es levantarse donde está. Si está cansado, ya está, mejor dicho, que dice que ya no tengo más fuerzas, pues levántese y tome fuerzas, como dice la Biblia, donde no tiene usted, acérquese a Dios y consúltele a Dios. Vamos a orar. Nosotros le vamos a ayudar desde acá, usted allá frente a su televisor, pone la poca fe que usted tenga en Dios. Su problema tiene solución. Dios es la salida a cualquier circunstancia. A veces es que nosotros, como dije hace un momento, buscamos otras fuentes donde no vamos a hallar la respuesta. Pero hoy estamos diciendo a través de estos medios que la respuesta para su problema es el Señor. Así que vamos a orar. Allá donde usted está, incline su rostro. No necesitamos saber cuál es su problema. Sabemos que hay situaciones, que hay crisis diversas hoy en el país, pero que Dios está dispuesto a extender su mano y a darle la salida que usted necesita en este momento. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia una vez más, confiando en el poder que hay en ti y en tus promesas que nos han sido dejadas, Señor, plasmadas, escritas en tu palabra. Desconozco cuántas vidas nos están viendo allí y están pasando momentos de crisis donde ellos han creído que hasta aquí, oh Dios, han podido llegar y que no van a poder seguir avanzando. Que quizás están pensando que su final llegó por la enfermedad o por lo que le han dicho, la crisis económica, pero tú eres el Dios que tienes toda autoridad en el cielo, toda potestad en todo lo que se mueve. Tú riges el universo con tu palabra, Señor, así lo dice tu misma palabra. Te pido que ahora extiendas tu mano, Padre eterno, y les muestres a estas vidas lo poderoso que tú eres. Opera milagros en aquellas vidas enfermas. Opera milagros en la economía de aquellas personas que nos están viendo y que tienen una crisis económica o una crisis familiar, que su hogar está al borde de la destrucción, de la separación. Pero tú puedes, Dios mío, cambiar esa crisis en bendición. Esa pareja de esposos que están al borde de la separación, del divorcio, y esos hijos quedar desamparados, tú puedes volver, Señor, a que ellos sientan amor y atracción el uno por el otro, y que por amor a esos hijos, Padre Celestial, ellos desistan de ese pensamiento que le está atormentando su mente y que los ha desviado del propósito tuyo. Señor, creemos en los milagros y ordenamos por tu palabra que sucedan ahora mismo. Aquella persona que le han diagnosticado una enfermedad terminal y que cree que ya de ahí no se va a levantar, yo envío la palabra de poder y de autoridad, sea cáncer o sida o cualquier otra enfermedad terminal que esté destrozando esa vida, y la confianza y la esperanza en ellos ahora mismo por la palabra, Dios mío, que ellos recobren esa confianza y esa fe en la palabra que han oído, Señor, para ser sanos en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad por tu palabra ahora mismo en los que están enfermos, Dios mío, y queremos oír testimonios a través de los labios de esas personas que han recibido una respuesta a su crisis en este instante, en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén. Querido amigo, le invitamos para que, si usted ha recibido ese milagro, esa respuesta, esa palabra de Dios, usted ha visto el poder de Dios en su vida, nos acompaña a una de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Cualquiera de nuestras iglesias, todo el área metropolitana de Bucaramanga o donde usted nos está viendo, busque una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Seguro allí habrá un hombre de Dios que le guiará para que usted se acerque y conozca más acerca de ese Dios grande y poderoso que cambia la crisis en victoria. Queremos invitarle, si usted quiere volver a ver este programa o necesita compartirlo con alguien, puede hacerlo a través de YouTube, puede entrar y nos busca como Palabras de Vida, puede descargar no solo este programa, sino toda la serie de programas que tenemos allí para bendición de todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación por el día de hoy. Le invitamos para que de lunes a viernes nos siga viendo o a través de nuestras redes sociales también puede hacerlo.
Les acompañamos desde la parte de producción, Jair Coronado, Osneider Jiménez, y de estos micrófonos sus pastores, William Chorín, pastor de la iglesia de Provenza, pastor Pedro Coronado, pastor de la iglesia de la Cumbre, y quien les habla, su pastor y amigo William Cañas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima aquí en Palabras de Vida.